Hola amigas y amigos psicocracks. La procrastinación es la acción o hábito de retrasar actividades o situaciones que deben atenderse, sustituyéndolas por otras situaciones más irrelevantes o agradables. Partiendo de esta definición, podemos entender que aquellas tareas que son más susceptibles de ser postergadas son aquellas que no nos divierten y que además no es obligatorio realizarlas ahora mismo. La procrastinación es por lo tanto uno de los ladrones del tiempo con el que tenemos que lidiar en nuestro día a día. ¿Cómo actúa la procrastinación? Imagínate que tienes que ponerte a estudiar o tienes que realizar un informe que te han pedido pero para el que aún no tienes fecha de entrega. En ese momento te viene a la cabeza un pensamiento que te dice: antes de ponerte sería mejor que te cambies de ropa para estar más cómodo, o que veas videos o revises las redes sociales. Entonces dejas lo que estás haciendo y te vas a cambiar de ropa y revisas Facebook o ves videos en YouTube. Cuando lo estás haciendo, pasas por la cocina y se te ocurre picar algo antes de ponerte, para luego no tener que levantarte. Coges algo de comer y mientras estás comiendo miras por la ventana. Ves el día tan bonito que hace y decides salir a dar un paseo para hacer algo de ejercicio antes de sentarte. Cuando te quieres dar cuenta, han pasado 2 horas y el tiempo que tenías dedicado a esa tarea se ha agotado. Entonces empiezas a ponerte nervioso, te estresas y entra en juego el sentimiento de culpa. Empiezas a preocuparte y agobiarte por el tiempo, lo que te hace aún menos productivo y eficiente. Claves para vencer la procrastinación. La primera clave, la más importante y la más eficaz, es suprimir las tentaciones. Identifica todos aquellos elementos que en un momento determinado puedan suponer una tentación y aléjalos o ponlos fuera de tu vista. Recuerda que en el tema de aprovechar el tiempo, el que evita la tentación, evita el peligro. Por otra parte, divide la tarea en pequeñas subtareas que sean manejables. Márcate pequeños hitos que respondan a preguntas de tipo: ¿qué es lo primero que tengo que hacer para abordar este tema? ¿Y después? Poco a poco y de forma cómoda, te irás acercando al objetivo final. Rompe la barrera del primer minuto. Lo realmente complicado es vencer el momento anterior a ponerte. Si logras vencerlo, tendrás la mitad de trabajo hecho, y a partir de los 5 primeros minutos, será tu cerebro el que te ayude, ya que creará la ansiedad necesaria para terminar la tarea que has comenzado. Evita los argumentos autoabsolutorios o autopermisivos. Si decimos: no pasa nada por un día que me atrase, tengo tiempo, miro Facebook pero solo 5 minutos, ya empezaré mañana que es lunes, estaremos dando de comer a la procrastinación. Deja de lado cualquier tipo de excusas y simplemente hazlo ya. Recompénsate por haber hecho la tarea. Asociar una tarea que nos resulta aburrida o tediosa con algo agradable como una recompensa eleva la motivación. Ponte premios y comprobarás cómo funciona a modo de motivación. Date un pequeño descanso al concluir cada una de las tareas parciales. Si cada vez que finalizas alguna de las tareas que te has planteado, haces un pequeño descanso, verás cómo recuperas fuerzas, tanto físicas como mentales. El cansancio es un factor que multiplica el desinterés y reduce la capacidad de esfuerzo, por lo que es importantísimo establecer pequeños periodos de desconexión y descanso de la actividad. Cuando tomes una decisión, comunícala. El compromiso es más difícil de incumplir si hay una resolución pública. Haz saber a las personas implicadas que has decidido actuar de un determinado modo o establecer unos plazos de tiempo. Una vez comunicada, harás todo lo posible por cumplir tu palabra. Como ves, estas son solo algunas formas eficaces para vencer la procrastinación. Sin embargo, no siempre son sencillas de implementar, porque en muchas ocasiones, detrás de esa postergación de las tareas, se esconde el miedo al fracaso y el exceso de perfección. Si has detectado que este puede ser tu caso, solicita la ayuda de un profesional que te ayude a gestionar tu tiempo de forma óptima. No te arrepentirás. Yo mismo he comprobado en cada uno de los casos de este tipo que he tratado que desarrollando las habilidades adecuadas y adquiriendo los recursos necesarios, es posible eliminar la procrastinación.
para dejar de evitar y atreverte a experimentar la vida que realmente te mereces vivir. La procrastinación puede convertirse en un poderoso enemigo de nuestras metas, alejándonos de ellas y entorpeciendo nuestro camino. En la sociedad actual se presta tanta atención a los objetivos finales que habitualmente se obvia la importancia de la vía para alcanzarlos, de los pasos a seguir, lo que transmite una sensación de urgencia, de inquietud y de agobio que se asocian a la procrastinación. Es por ello imprescindible la organización coherente, la priorización de los objetivos y la gestión eficiente de nuestros recursos, combinando en el proceso actividades más tediosas con otras que nos permitan disfrutar del camino a seguir. Así que, mucho ojo con eso. Y este fue el video por hoy. Si te gustó, dale like. Si no te gustó, dale dislike. No olvides suscribirte para que estés atento o atenta a estos videos interesantes y útiles para tu vida. En los próximos días saldrá un video chévere, chido, bacán, del Puctas. Chao, Psico Cracks.